Bueno, buenos días, tardes ya. Hoy empezamos un poquito más tarde. Pero la alabanza siempre es necesaria. Hoy vimos versiones cortas de la alabanza también. El día de hoy vamos a ver una lección que se llama ¿Estás siendo atacado? ¿Qué hacer cuando estamos siendo atacados? Mira, parece que Dios sabe Dios sabe qué necesitamos. Pero, ¿qué hacer cuando estamos siendo atacados? Y ¿cómo reconocer que es un ataque? Porque no todo el tiempo son ataques, pero sí hay que reconocer y sí hay que saber qué es lo que tenemos que hacer. El día de hoy es justamente eso, es conocer cuáles son nuestras armas. Yo creo que así lo vamos a definir, qué armas tenemos. Y pues buenos días, mi nombre es Iris Medina, estamos en Palabra de Vida. Esta es una escuela de fe, y como escuela de fe nosotros aprendemos a escudriñar la palabra de Dios, a conocer cuáles son las leyes y qué es lo más importante que Dios nos quiere decir en su palabra para poder tener la bendición de la cual Él nos dejó a través ahora de su Hijo Jesucristo. Y el día de hoy, pues nada más lo primero es ver que, no sé si lo han escuchado en algún momento, que alguien se convierte a Jesús y es como que no, pues empieza la guerra, ¿no? Como si empezara la guerra. Pero la guerra empezó mucho antes de que siquiera conociéramos algo de Dios. Y la guerra empezó, vamos a recordar un poquito de historia. El enemigo, el diablo, Satanás, no siempre fue malo. Y en ese no siempre ser malo, en algún momento estuvo en un lugar privilegiado en el reino de Dios. En ese lugar donde, bueno, se dice que él cantaba, se dice que él adoraba a Dios. Pero llegó un momento en el que él quiso ser como Dios. Él quiso ser Dios, él quiso ser alabado, él quiso ser adorado. Y entonces se encontró maldad en él, dice la palabra. Y bueno, fue expulsado del cielo. Es otra historia esa, es otra clase completa, las veces que ha sido expulsado del cielo. Pero esa fue la primera vez que él fue expulsado del cielo. Y en ese momento todavía no había sido creado el hombre. En ese momento todavía no había sido creado alguien a imagen y semejanza de Dios. Pero él, en aquel entonces, era muy hermoso. Dice, lo describe la palabra. No lo tengo aquí, pero lo describe la palabra. Déjame ver si mi internet agarra aquí. Pero lo describe la palabra como un ser muy hermoso, cuando estaba en el reino de Dios, ¿no? Ahora dice, que todos le temeremos, dice. A ver, vamos a buscar aquí. ¿Dónde está? Aún con toda esa hermosura, él quería ser igual que Dios, él quería ser como Dios. Así que su lucha con nosotros, o su envidia hacia nosotros, nació desde el principio. Originalmente, aquí está, Ezequiel 28, 12 y 13. Vamos a ver. Es que hay muchos anuncios. ¿Por qué no lo veo? Bueno, voy a meter aquí a la Biblia. Ezequiel 28. Ezequiel fue uno de los profetas. La división de profetas mayores y menores son con relación en qué tanto
escribieron acerca de la revelación, pero quizá no escribieron todas las cosas que ellos tuvieron de revelación. Fíjate, dice Ezequiel 28:17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Quiere decir que el enemigo, el diablo, cuando estaba en el cielo, cuando era un ángel de Dios, él era muy hermoso y tenía mucha sabiduría. Y dice: yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, cómo profanaste tu santuario. O sea, él estaba en un lugar de honra ahí arriba. Pero bueno, lo que él quiso, dice, déjame ver si más adelante viene: tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte. Acá está. Dice, estuviste, a ver. Desde el 12 dice, a ver, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbón, piedras preciosas, dice. Tú, querubín grande protector, le está hablando a él. Yo te puse en mi santo monte, y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Las piedras de fuego hablan de la adoración, por eso es parte de lo que él hacía. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló en el enemigo? El querer ser igual a Dios. No le bastó con todo lo que él tenía, porque él tenía un lugar muy específico, un lugar de honra, y no le bastó con eso, sino que quiso ser igual a Dios. ¿Y en qué momento empieza la lucha de él para con la humanidad total, para con la humanidad completa? En Génesis 1:26. En Génesis 1:26, Dios está con el Espíritu Santo y Jesucristo, y están en una junta, y entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento, el diablo ya era diablo, el diablo ya no estaba en el cielo. Y entonces, su pleito con cada uno de nosotros es que nosotros sí somos iguales a Dios. Ahí empieza la guerra. Desde que un niño es concebido en el vientre de su madre, ese niño ya tiene toda la semilla y todo el potencial de Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, desde ese momento, la guerra empieza. Desde el momento en que un niño es concebido en la panza. Y si hablamos de un adolescente, a lo mejor pensamos en cómo el enemigo viene y le dice al adolescente, no lo tengas, ¿qué vas a hacer de tu vida? Se va de tu vida. Y la va a tratar de convencer para que ese niño no nazca. Desde ahí está la guerra. ¿Crea en Dios o no crea en Dios? Simple y sencillamente porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa entonces? Cuando ya nos convertimos, no es que la guerra se empiece ahí o la guerra se intensifique. Nuestros ojos espirituales son abiertos y nuestro entendimiento es abierto, y entonces nos damos cuenta, esto es una guerra. Esto que estoy escuchando es esto. Me quieres convencer de lo contrario. Como cuando viene la serpiente a Adán y le dice, si te comes esa manzana, vas a ser como Dios. Y Adán dice, sí quiero ser como Dios. Pero Adán ya era como Dios. O sea, entonces, dice la palabra también, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Si nosotros no sabemos quiénes somos, y ahorita vamos a ver que una de nuestras armas es saber quiénes somos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, cualquier persona va a poder venir a decirnos, ¿quieres tener los ojos azules? Pero ya los tienes azules. ¿Quieres tener cabello? Pero ya tienes cabello. Pero a lo mejor no te has dado cuenta que ya lo tienes. Y entonces tú dices, sí quiero. Y tomas aquello que en lugar de ser una bendición, es un estafa. Como lo que fue para
Adán comerse esa manzana, bueno, comer ese fruto que Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces una guerra significa que hay dos personas, una en contra de la otra. Y nada más quiero recordarte que dice la palabra, esto no lo digo yo, que nada más hay dos bandos, los buenos y los malos. Dice Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Eso lo está diciendo Jesús. Lucas está citando palabras de Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto implica que o somos blancos o somos negros. Y ciertamente mientras estamos encarnados, dice la palabra que hay iniquidad en nosotros, es decir, que hay maldad en nosotros, porque hay maldad en el cuerpo, porque hay maldad en el alma, y las maldades generacionales que venimos arrastrando. Pero en el espíritu, ahí es donde ya no hay maldad. Y entonces, el espíritu, que es lo que realmente somos, eso sí, o es blanco o es negro. Y entonces, si el espíritu ya ahora ya no está en muerte, sino en vida, si no hemos pasado a su reino de luz admirable, si ahora somos luz y ahora somos blancos, entonces eso blanco se tiene que ir expandiendo para que lo negro que hay en el alma y lo que hay en el cuerpo se vaya quitando y vayamos siendo blancos de todo, ¿no? Y siguiendo confirmando el versículo con el que me comentabas ahorita, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué armas tenemos? Bueno, para empezar, entender que somos espíritu y que la guerra o la confrontación entre nosotros y alguien son espirituales. Estas guerras son espirituales y nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, y aquí viene, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar con murallas, es un lugar que es así como tipo castillo, o puede ser una sola pared, con paredes alrededor. Este es para protegerse del enemigo. Este es para hacer defensa del enemigo. Pero ojo, es donde se resguarda la gente. Es decir, si Dios te está diciendo que las armas de tu milicia destruyen fortalezas, que es donde alguien se protege, entonces vas a poder llegar a ese que se está protegiendo. Quizá a ese que vino y puso la bomba y se fue a protegerse, ¿no? Que se fue corriendo a esconderse. Entonces, una vez sabiendo eso, debemos de conocer las fortalezas. ¿Qué significa? Hay que conocer al enemigo. Porque si yo no sé cuál es el enemigo, no sé a quién le voy a dar. Porque si yo pienso que el enemigo es el vecino que me está echando las hojas a mi casa, pues me voy a ir contra él. Pero dice que no es nuestra lucha contra sangre ni carne. Eso está en Efesios 6, complementando el 2 de Corintios. Vamos a Efesios 6. Nuestra lucha, ¿cuál lucha? Esta lucha. Efesios 6:12, déjame ver, ¿sí? Está un poquitín lento aquí. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, y ya vienen, todas las autoridades que hay en el reino espiritual. Es decir, mi lucha no es con el que me está gritando una grosería en el tráfico. Mi lucha es con quien está haciendo que me grite una grosería en el tráfico. Dice, y aquí viene,
Mi lucha entonces es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, más claro no puede ser, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si nosotros ya sabemos que no es contra la persona, lo primero es justamente eso, saber que no es contra la persona. Y te voy a decir por qué. El enemigo se encarga de que tú pienses de que es la persona, porque él, con su naturaleza espiritual, no puede destruirnos. Tenemos que destruirnos entre nosotros. Solo nosotros, solo una persona con la misma imagen de Dios, a semejanza de Dios, puede destruir a otro, a su igual. El enemigo no tiene nuestra naturaleza, por lo tanto no puede destruirnos. Pero es tan astuto, y ya lo vimos, Dios le dio hermosura y sabiduría. Y por esa sabiduría, Él sabe que no puede, pero sabe que entre nosotros podemos. Entonces lo que hace es que la ofensa o que cualquier otra cosa que venga con cara de alguien, para que nosotros la agarremos con ese alguien y digamos, es que me las va a pagar. Y además nos enseña desde chiquitos, si te pega, pégale. Yo fue un tema que es un tema difícil. ¿Cómo decirle no regreses el golpe? Es difícil hacer eso, especialmente cuando ves que le están pegando a los tuyos, ¿no? Pero lo ideal sería, bendice a los que te maldicen, bendice al que te está dando el golpe, porque si tú lo bendices, el que tiene la bendición es el portavoz del otro, pues. Entonces el otro no logró su cometido, ¿no? Esa es la razón por la cual es persona y persona, por la cual el enemigo nos pone caras y no viene directamente a él, porque no puede hacernos absolutamente nada. Y entonces, ¿de qué forma tenemos que conocerlo? Dice 2 Corintios 2:11. Si nosotros conocemos las maquinaciones del enemigo, entonces él no nos gana ninguna ventaja. Te lo voy a leer como dice Reina Valera. Reina Valera dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo declaro que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, tampoco nos concentramos en cómo es y quién es, pero sí sabemos por dónde nos puede atacar. Y sí estamos listos para ponernos de pie y hacerlo a un lado. Amén. Declaro que al terminar esta clase vamos a estar listos para eso. Entonces, tenemos que ver cuáles son sus maquinaciones. Y sus maquinaciones, híjole, a veces se tejen desde la misma concepción de un bebé. Ahí empiezan las maquinaciones para derrotar a un ser humano. Desde el rechazo que hay, ya sea de mamá, de papá, desde el, no, pues yo te quise abortar, no, pues esto, no, pues, y todo eso viene como una bola, y eso lo hace el enemigo, pues, y va a caer sobre esa persona. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si ya sabemos cómo actúa, y en las personas casi siempre actúa igual. Si a ti el enemigo ya te pegó en el ego, ahí te va a estar pegando y pegando y pegando, porque tú tienes que mejorar esa parte, porque es lo único que sabe de ti. Pero el enemigo sí sabe de dónde cojeamos. El enemigo sí sabe dónde pegar. Esas son sus maquinaciones. Entonces, ¿cuál es una herramienta? La primera herramienta de guerra. Ya vimos que las fortalezas son de él, pero ahorita vamos a ver si me alcanza el tiempo. Porque nosotros también tenemos fortalezas. Y esas fortalezas no siempre son buenas. Esas fortalezas a veces nos impiden llegar a la bendición de Dios. Nos vamos y nos escondemos ahí porque no conocemos otra cosa. No nos permitimos tomar las bendiciones de Dios. Pero ahorita vamos a ver eso. Herramienta de guerra. ¿Cuáles son las herramientas de guerra? Lo primero es el escudo. Así como el enemigo se va y se esconde, nosotros también tenemos un escudo. Dice Efesios 6:1,
Sobre todo, dice, tomen el escudo de la fe. Con esta puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando dice dardos, significa, no dice la espada de fuego del maligno. Dice dardo, eso quiere decir, te lo va a mandar de lejitos el enemigo. De lejos lo va a mandar. Pero va lleno de fuego con la intención de acabar con la otra persona. ¿Qué significa usar el escudo de la fe? Romanos 1:17 dice, en el Evangelio, la justicia de Dios, lo que Dios nos ha justificado, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, el escudo de la fe a mí me dice, fíjate, cómo desde la culpa, una de las cosas del enemigo, una de las cosas favoritas del enemigo es utilizar la culpa. Y dice, si alguien cometió un error y llega a Cristo, pero luego el enemigo le avienta un dardo, pero ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? Si esa persona no conoce que la fe es su escudo, se va a debilitar. Pero si esa persona sabe que la fe es su escudo, se va a Romanos 1:17 y dice, la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, yo necesito fe para recordar que Cristo ya pagó por ese pecado que yo hice. Y si Cristo ya pagó por ese pecado que yo hice, entonces aunque me recuerdes, enemigo, lo que yo hice, yo te recuerdo lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo por mí. Después te recuerdo cómo tuvo un desfile triunfal, pero yo recuerdo lo que hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Pagó ese pecado. Esa es la primera herramienta de guerra, el escudo de la fe. Y te cuento una historia, una anécdota. Lo puedes ver la verdad no recuerdo cómo se llama esta persona, pero era un pastor de jóvenes, era un líder de jóvenes, que era muy, iba hacia arriba, pues era exitoso en lo que él hacía un movimiento de jóvenes bastante fuerte, bastante grande. Y entonces contrataron a alguien, los brujos de ese lugar, creo que es por el sur del país, no estoy muy segura, pero los brujos contrataron a una persona, una mujer, para que lo sedujera, se le llevara a la cama, y luego en la mañana le dijera, ya no puedes servirle a Dios, porque pecaste. Y él creyó esas palabras, se puso muy triste, se fue de vagabundo, y después hay una historia en la cual Dios lo vuelve a tocar allá donde está. Eso que él hizo es culpa. Porque si él se hubiera parado en el escudo de la fe, si él hubiera dicho, sí, cierto, la regué. Es verdad, la regué, o sea, mi humanidad falló. Pero yo me arrepiento, pero yo vengo con Dios, pero yo estoy aquí y es Dios quien me ha justificado y ha pagado por esto. Entonces, no se hubiera alejado y no hubiera retrasado su propósito y su cometido con la juventud de esos jóvenes. O si quieres, nomás levántale las... Vale, es que está directo. Sí. Entonces, pero también yo creo que sí está alto, ¿no? 18, unos 23, yo creo. Y la culpa, a veces el diablo agarra la culpa de algo del pasado, de antes de que lleguemos a Cristo. Pero a veces, como en el caso de esta persona, era una persona próspera en lo que hacía para Dios. Traía un movimiento tremendo. Ese movimiento lo dejó por un tiempo. Entonces, otra vez, el camino hacia donde lo que él iba a hacer para Dios estaba a 3 días. Y como los hebreos, a lo mejor tardó 40 años. ¿Cuánto tiempo tardó en que alguien viniera y le dijera, oye, Jesús te ama, Jesús te sigue amando, le fallaste, está bien, Él pagó por ti? Y no, con esto no te digo que hay que pecar todos los días, no. Solo te estoy diciendo que la culpa es lo que el enemigo usa para detenerlo.
Y entonces por eso lo primero es el escudo de la fe. ¿Dónde está el escudo de la fe? ¿Qué es la fe? Pero ¿fe en qué? Primero, la primera arma que tenemos y es la más importante y es la que siempre tenemos que tener en mente. Hay una canción que le gusta mucho a mi hija que dice, ¿cómo dice? Tu identidad es lo más... A ver, cántame un pedacito. Tu identidad es lo más importante. Solo recuerda quién eres y ya está, dice, ¿no? ¿Cómo va? La canción se llama De ellos aprendí, pero esa frase dice, recuerda, tu identidad es lo más importante, algo así dice, ¿no? Bueno, el punto es ese. Esa canción me gusta mucho porque dice esa parte y digo, es cierto. Que ella sepa que su identidad es lo más importante y que recordemos quiénes somos, porque a veces se nos olvida. Dice 2 Corintios 5:21. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ahora que conocemos a nuestro Dios y a Jesucristo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros estamos justificados delante de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que dice aquí, 2 Corintios 5:21. Tiene varias interpretaciones, pero una de ellas es la justificación que tenemos delante de Dios a través de Jesucristo. Otra de ellas es hacer la justicia de Dios. Pero 2 Corintios 5:21 me dice a mí y a todos nosotros que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Estamos justificados en Cristo Jesús. Entonces, ya no somos más pecadores, pues. Dice Romanos 8:16 y 17. El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Quién eres? Somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Ser hijo de Dios. Y si somos hijos, dice el 17, Romanos 8:17, también somos herederos. Todo lo que es de Dios es de nosotros. En casa de nuestros hijos, cada uno de ellos sabe que puede tomar las manzanas que quiera del refri. Si tenemos una pluma en la sala, nuestro hijo no viene y nos dice, oye, ¿puedo usar tu pluma? Agarra y la usa. ¿Sí o no? Entonces, igual nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos, dice, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿De qué forma padecemos con Él? En fe, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso lo vamos a ver en la clase del bautismo, porque es importante saber cómo es que padecimos junto con Él, porque muchas personas toman este versículo, lo sacan de contexto y dicen, si Jesucristo padeció latigazos, yo también me voy a latigar, y empiezan a latigarse, porque dicen, es que yo también tengo que padecer junto con Él. Pero no es la parte física exactamente igual que Él. Tendremos que ser crucificados nosotros también. La diferencia es que nosotros, si no aceptamos lo que Él hizo por nosotros, nosotros nos vamos al infierno y no salimos de ahí. Pero si aceptamos lo que Él hizo, entonces no tenemos por qué padecer lo que Él ya pagó por nosotros. Es como pagar doble, triple, no sé cuántas veces. Y luego dice, entonces aquí somos hijos, somos herederos, todo lo que es de Dios nos pertenece también a nosotros, porque somos hijos y herederos. Obviamente en Cristo Jesús. Esto no es porque seamos bonitos, porque nos hemos portado bien, porque yo nunca he matado a nadie. No. Esto es por Jesucristo que ha pagado por nosotros. Amén. Y entonces dice Lucas 10:19. Ok, ya eres hijo. Ok, ya eres heredero. ¿Qué más eres? ¿Qué más tienes?
aparte de tener todo lo que le pertenece a Dios y toda la creación es de Dios. Lucas 10:19. He aquí cuando Jesús decía he aquí, era pongan atención, ¿no? En este momento dice, yo les doy la potestad, yo les doy el poder, te lo voy a traducir un poquito, yo te doy el poder de pisar serpientes y escorpiones, y te doy el poder sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te dañará. Yo creo que esta, lo voy a hacer yo en mi casa, porque he buscado versículos para poner en lugares estratégicos en mi casa, y creo que este es uno de los versículos más poderosos, o sea, o que más te pueden recordar el poder que tenemos en Cristo Jesús. Porque dice, yo te doy el poder de que tú pises a todas las serpientes y todos los escorpiones. Y no nomás eso, por si no nos queda claro, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál? Toda. No nomás los chiquitos, no nomás los demonios que andan aquí, también las potestades, también los gobernadores de maldad, también todos los que están en orden. Toda fuerza del enemigo, tenemos esa misma potestad. Y nada dice, y aquí, por si acaso no nos queda muy claro, y entonces ¿qué hago? ¿Le doy batalla o qué onda? Entonces Dios te dice, ¿y qué crees? Y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Yo nunca he pisado un alacrán, pero hay gente que dice que tiene miedo de pisar un alacrán, porque con la cola le pueden picar, o sea, que los tienen que pisar bien aplastados. Nunca los he pisado, no sé qué tan duros son, pero aquí dice que nada nos va a dañar. Si alguien tiene temor de, ¿cómo lo voy a pisar? No, lo pisas y se acabó, nada te va a dañar. Es lo mismo. Vemos que viene el enemigo con chismes, vemos que viene el enemigo con groserías, vemos que viene el enemigo con traiciones, porque también las hay. Vemos que viene el enemigo con lo que venga, y tú te paras delante de él, pisas lo que sea que te estés dando cuenta, lo pisas y no tiene por qué dañar. Amén. Y se limpia toda conciencia, y se limpia todo. Es más, declaro que en este momento se limpia todo aquello que toda lengua del enemigo se ha querido levantar en contra de esta casa, en contra de esta casa de oración, o en contra de alguno de nosotros, en contra de alguno de los que servimos y amamos y aprendemos en este lugar. Callamos a todas esas lenguas de fuego que se han levantado. En quien se hayan levantado sabemos que es el enemigo. Y en este momento lo pisamos, en este momento pisamos todo chisme, y en este momento pisamos todo aquello que no venga del reino de mi Padre. Y nada, dice su palabra, nos dañará. Así que nada nos daña en el nombre de Jesús. Entonces, arma número 1, saber quién soy. Yo soy el arma. Mi conciencia de quién soy es el arma número 1 para ponerme de pie delante del enemigo y decirle, la culpa no va aquí, porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego a veces nos quedamos con obviamente hay que cumplir todas las especificaciones que vienen en el versículo, pero ninguna condenación hay, no veo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquellos quienes les gusta juzgar, y aquellos a quienes les gusta condenar, entonces pudieron llegar a decirle a ese muchacho, porque por ejemplo este muchacho que te digo que se alejó, era un muchacho que era, ¿cómo se les llama? ¿Religioso? Eso es de la ley. Entonces, no, es que fallaste. Adiós. Pueden tomar esta parte, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Que la carne no puede cumplir la ley. Mientras estemos encarnados, difícilmente
vamos a estar 100% del tiempo en el Espíritu. Podemos intentar estar y crecer cada día más estar en el Espíritu y no estar tanto en el cuerpo. Pero eventualmente, o sea, mientras tengamos carne, dice la palabra de Dios, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Eso quiere decir que todos los días las necesitamos. Porque si no las necesitáramos, si las necesitáramos una vez cada 8 días, así serían. Pero es todos los días. Porque estamos encarnados. Porque lo que la carne quiere se va en contra de lo que el Espíritu quiere. Entonces la carne siempre va a tirar por el monte. ¿Qué pasa entonces? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo justifico yo? Bueno, entonces tampoco hay condenación para ti. ¿Cómo le hubiera dicho yo a ese muchacho, no hay condenación para ti? Oye, es que muy probablemente, probablemente el Espíritu le avisó, para empezar, ¿no? El Espíritu Santo le debe haber avisado, oye, no es por ahí. Pero fue seducido, dice, porque somos seducidos, porque el que peca, dice, ya no peca por su propia voluntad, sino porque es seducido por sus propias iniquidades, por lo que ya traemos adentro, por las malas. O sea, es como el dicho que dice, es risueño el niño y le haces cosquillas, ¿no? O llorón el niño y le metes la cuna, no sé. Es decir, una persona, y sucede, una persona que era muy Don Juan en el mundo, viene y se convierte, y ahora a lo mejor se pone a atender mujeres. Pero la iniquidad ahí está, y entonces en algún momento puede salir esa iniquidad. En algún momento, a ver, quiero darte este versículo. Y eso es algo que sí tenemos que cuidar, porque eso es conocer las maquinaciones del enemigo. ¿Dónde está? Qué bonito cantas. Sí, Santiago 1:14 dice, sino que cada quien, o sea, el que dice que es tentado, por ejemplo, esa persona, conozco otro caso de una persona que también es un servidor en una iglesia, y en algún momento dejó a la novia que tenía, se fue con otra novia. Parece cliché, no tienen que ver los tatuajes, no tienen que ver, pero esa chava, tú la veías y sí parecía como de un tatumba o algo así, estaba llena de tatuajes y demás. Bueno, parece cliché, no todas las personas son así, pero bueno, este chavo se pone de novio con ella, y entonces ahora, pues obviamente se salió de la iglesia, y la muchacha, la novia anterior, lo busca y le dice, oye, vuelve a la iglesia, vuelve a Dios. Y lo que él le dice es que si Dios me puso esta prueba, Dios me va a ayudar en algún momento, porque Él me puso esta prueba, Él me puso este proceso, y entonces empezó a andar con uno y luego con otro, y luego con otra, y luego con otra. Pero no era otra cosa. Aquí, por ejemplo, Santiago 1:14, oye, cada uno es tentado, o sea, no fue Dios quien te tentó, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que concibió, dio a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Esto sí sí comprendo que haya alguien que esté condenado, como ese muchacho que salió y dijo, no, ya no le puedo servir a Dios. Y cierto, él fallé, pues. Pero entonces, ¿dónde queda la gracia de Dios? Pues? Porque si no, entonces, no, imagínate, no hubiera nadie sirviendo a Dios, pues. Todos fallamos en algún momento, y de alguna forma. Algunos más, algunos menos, para algunos dejar de tomar, por ejemplo, no les cuesta trabajo, para otros sí. Para algunos dejar como ese muchacho que anda con una y con otra y con otra. Y él dice,
es que Dios me pone estas tentaciones, Él me va a dar la salida algún día. No, la salida era antes. Pero aún así, donde tú decidiste meterte, en el momento en que voltees y ves a Dios, porque no quieres saber nada de Dios, en el momento en que voltees y ves a Dios y le digas, oye, ayúdame, en ese momento Dios te va a ayudar, te va a mostrar la salida, te va a decir por dónde es, y entonces te va a enseñar la gracia. Entonces te va a decir, como le dijo a este otro muchacho, al primero del que hablamos, al que era líder de jóvenes, y que los brujos hicieron eso para que cayera el muchacho, ¿no? Finalmente, no sé cómo regresó, pero sí regresó de alguna forma. Y es cuando es cuando alguien le mostró, oye, pero Jesús te dio la gracia, pues, o sea, con Jesús tenemos ya pagado eso. Y algunos dicen, sí, pero son los pecados anteriores, ¿no? Son todos los que vas a hacer porque no dejamos de pecar cuando llegamos aquí, pues, ¿no? Pecamos menos, quiero pensar que pecamos menos, pero no dejamos de pecar. Entonces, o de equivocarnos, vaya, no es que estemos pecando con conocimiento de que estamos pecando, sino que pecamos menos. Y es esa parte. Es la iniquidad que ya se trae. Por ejemplo, a una persona seria, a una persona que no le mueve mucho andar con una y con otra, se le puede presentar a otra mujer y no pasa nada. Pero a un chico que ya anduvo con un y con otro, que ya sabe que por ahí es toda la historia de su familia son así, pues por ahí le va a dar el enemigo, porque ese es su concupiscencia, eso es lo que trae adentro. Hay personas o habemos familias que no tomamos un peso que no sea nosotros, pero hay otras que sí. Yo creo que, y tiene que ver con el linaje, pues, porque todo eso son cosas que ya se traen. A nosotros podrían dejarnos $1 millón de pesos y no tomaríamos un solo billete, pues. Pero hay gente que con $1,000 o que, aquí este billete ya no se nota, ni va a aparecer, son tantos billetes que ya ni se me explico. Entonces las concupiscencias es donde llega el enemigo y ahí es por donde ataca. Cuando yo sé quién soy, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, quién soy, tengo todo para pisar al enemigo y que no me haga daño. Ok. Ahora sí, primera arma, yo recuerdo quién soy y que no hay condenación para mí. Segunda arma, esta es un arma bien poderosa, no siempre la usamos, pero es de mis favoritas porque no necesitamos esfuerzo, de verdad, no necesitamos esfuerzo para usar esta arma. Se llama alabanza. Y no siempre necesitamos ver o cantar, sino simplemente poner una alabanza. La misma alabanza, y eso lo dice ahora la física cuántica. La física cuántica dice que la intención de algo puede cambiar la atmósfera. ¿Ok? Entonces nuestra intención o la intención de la alabanza puede hacer que se cambien las atmósferas. Antes no lo veíamos, antes no lo conocíamos tan a detalle como ahora la física cuántica lo está diciendo. Pero sí lo sabíamos, lo sabían ellos desde hace muchos años. Y lo vemos en 1 Samuel 16, 14 al 23. Dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Es decir, Saúl dejó de estar en la presencia de Dios. Y entonces venía un espíritu malo, que ya dijimos que hay un error de traducción, porque no era de parte de Dios. Pero venía un espíritu malo y entonces los criados de Saúl le dijeron, un espíritu malo te atormenta. O sea, el tipo llegaba y se ponía en depresión y los que estaban alrededor sí veían, eran más sensibles a lo espiritual y le dijeron, oye, es un espíritu malo. Mándanos, dice, que vayamos a buscarte alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando ese espíritu sobre ti, malo, esté sobre ti, él toque con su mano el arpa y tengas alivio. Ellos sabían que la música produce este tipo de cosas. En este caso obviamente es la alabanza, porque tienen que ver la frecuencia de la música, sí tiene que ver los hertz de la música, pero tiene que ver la intencionalidad de la música.
Y por eso sabemos que sí hay canciones donde, o hay conciertos donde sí ha salido gente a matarse. O sea, sí hay música que incita a algunas cosas y que llega de manera no consciente a un lugar del cerebro que les da esas órdenes. Pero también es el mismo principio. El principio es el principio de la música. Entonces, ¿de qué es lo que hace la música? Pues entonces Saúl les dijo a los criados: búsquenme uno entonces que toque bien y me lo traen. Uno de los criados le dijo: yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Dijeron todas las características y al final dijeron lo más importante: y Dios está con él. Saúl le manda mensajeros a Isaí y le dice: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y se lo mandó a Saúl por medio de su hijo. O sea, le mandó algo con que deleitarlo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Como ya era un hombre de guerra David, lo hizo su defensa personal, su escolta personal. Saúl le dijo a Isaí: te ruego que David esté conmigo porque ha encontrado gracia delante de mis ojos. Y eso es lo que tenemos que subrayar. Y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David tocaba, el espíritu malo se apartaba de Saúl. Ese es un principio, el principio de la alabanza. ¿Por qué es uno de mis favoritos? Porque no implican esfuerzo para nosotros. Si nos vamos a esforzar, porque hay un versículo de la palabra que dice: sacrificio de alabanza, porque a veces no tenemos ni ganas de alabar a nuestro Dios. Pero parte de la alabanza, en este caso está hablando específicamente de la música. Y ahora yo te hablo de la alabanza. Cuando tú empiezas a alabar a Dios y a decirle: Dios, es que tú eres grande, tú eres magnífico, tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres misericordioso, y entonces el recibo de la luz de 10,000 pesos te parece nada, porque estás haciendo grande a tu Dios. Y entonces, arma número 1, la alabanza. Y la que ya vimos: ¿quién soy yo? Yo soy hijo de Dios. Si yo recuerdo quién soy y yo estoy diciendo quién es Dios, entonces cualquier otro de los problemas pues sale sobrando. Pero en este caso específicamente, David era el que tocaba, Saúl era el atormentado y a Saúl se le iba el espíritu. ¿Qué podemos hacer en casa? Ok, llego entonces, si estoy triste, si estoy deprimido, si estoy angustiado, si estoy como sea, cualquiera de las cosas que nos saquen del bienestar y de la paz que Dios nos da, cualquiera de esos son enemigos enviados para perturbarnos y quitarnos la paz. ¿Qué pasa? Yo pongo una alabanza que hable del amor de Dios, yo pongo una alabanza que hable de la grandeza de Dios, yo pongo una alabanza que hable de algo y no necesito ni cantarla. El espíritu humano se va a ir. Es un principio, ahí está, es una ley, ahí está. Y entonces podemos volver a reconectar con quién somos. Somos hijos de Dios. Ya me acordé, sí soy hijo de Dios. Por eso la alabanza es un arma de guerra. ¿Amén? Y de mis favoritos digo porque no implican esfuerzo, implican, pues voy a poner una alabanza, el esfuerzo de decir, y a veces sí hay esfuerzo, porque a veces tu alma quiere estar en la tristeza y tu alma quiere poner una canción que diga: y me dejaste, y estoy así, quiero llorar. A veces el alma quiere eso, pero si tú pones una alabanza, ese espíritu malo se va a ir, esa tristeza se va a ir, ¿no?
¿Cómo puedo saber cuánto tiempo va? Porque hoy no vi a qué hora empezamos. ¿Pero a qué hora empezó esta? A las 12, ¿no grabación? No, ¿verdad? Llevamos una hora. Ok, aquí lo vamos a parar porque todavía faltan otras cuantas armas, bastantes armas. Pues entonces vamos a concluir aquí y nos vamos a llevar estas dos armas que creo que son las primeras y son las de las más importantes, el quién somos nosotros y la alabanza. La verdad es que los principios o leyes que vienen en la palabra no funcionan, a veces sí, a veces no. Las leyes establecidas por Dios funcionan siempre y esta funciona siempre, siempre, siempre. Alabar a Dios, ya sea con nuestra boca o con música que hable de alabanza para Dios, quita todo espíritu malo que quiera venir contra nosotros. Amén. Y entonces vamos a parar aquí, nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias por lo que hoy hemos aprendido. Gracias porque hoy sabemos que la guerra no inició con nosotros, sino es algo personal contra mí o contra ti. Es algo personal, es algo del enemigo contra todo el género humano. Mi Dios, te doy gracias porque hoy vamos a abrir los ojos. Declaro que el Espíritu Santo nos abre los ojos para no ignorar las maquinaciones del enemigo, para saber en qué estamos siendo atacados por el enemigo. Y el día de hoy declaro que toda esta semana el Espíritu Santo nos recuerda lo que hoy vimos. La primera arma, ¿quién soy yo? Mi Dios, gracias, porque gracias a ti, Jesús, somos hijos tuyos, coherederos tuyos, y con todas las potestades que tú nos has dado. Mi Dios, te damos gracias por esta segunda arma, que declaro que la usamos en esta semana para cualquier ataque del enemigo, que es la alabanza. Gracias, Dios, por todas las armas que vamos a seguir conociendo, pero gracias por estas dos, declaro que las ponemos en práctica y que en esta semana nos fortalecemos aún más en quién somos nosotros. Espíritu Santo, te pido revelación a cada uno de nuestros corazones para que nos lleves a esas palabras en la palabra que nos fortalezcan quiénes somos en ti. Mi Dios, te damos muchas gracias, te honramos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,